Hola a todos, les voy a hablar de un tema que considero de bastante relevancia en el sentido de cómo aperturar una cuenta de intervención bursátil. Es decir, cuando alguien quiere operar en la bolsa o simplemente invertir sus recursos, sus excedentes. Hay unos aspectos claves, básicos, que hay que conocer, requisitos. Me voy a ir a lo esencial, a los aspectos legales, como son, por ejemplo, abrir una cuenta con un solo titular o tener un cotitular. Es decir, vamos a poner el ejemplo, un matrimonio, el marido es el que tiene el recurso, pero si le llegara a pasar algo, vamos a pensar, tiene un accidente, entra en coma, ¿cómo le hace para sacar ese recurso? Entonces, por eso les estoy haciendo este video, para dar ciertas sugerencias, sobre todo cuando abren cuentas bursátiles para ganar dinero en plataformas donde no te dan esas sugerencias, esa asesoría. Entonces, ¿qué pasa teniendo solamente un titular? Pues tienes un beneficiario, porque ya por ley en México, esto todo que estoy platicando aplica para México, pues solamente te van a dar el recurso si falleces, ¿ok? Entonces, si entras en coma, estás mal, no puedes firmar, pues ese recurso no se va a poder utilizar. Y si es el único que tienes, ¿cómo se pagan los gastos médicos, etcétera, etcétera? Para esto hay dos temas, y allá va a ser importante. Uno es tener la confianza con tu esposa, con tus hijos, donde exista la cotitularidad, pero ojo, eso los hace dueños del recurso, entonces tiene que haber confianza. Esa es la mejor, digamos, la opción más viable, una opción bastante sencilla, pero bueno, hay que tomar en cuenta que si le llaman al asesor para pedir el recurso, pues pueden tomar el dinero el hijo, el amigo, la pareja, etcétera, etcétera. Hay otra figura importante que no lo dicen en las plataformas, que te lo deben de decir en una casa de bolsa, que puede estar también en un banco. Digo, ahorita voy a hablar un poquito de las diferencias entre una casa de bolsa y un banco, pero es la persona autorizada. La persona autorizada no te hace dueño de los recursos, pero sí te da la factibilidad de poder mover ese recurso, decir, Alejandro o fulanito, que es el asesor, vende estos recursos, o cuando tenga vencimiento, ese dinero deposítalo a la cuenta registrada. ¿Por qué? Porque mi amigo, mi papá, etc., etc., está en el hospital o necesita el dinero, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esa figura bastante importante, ¿no? Otro aspecto que considero de relevancia y no te lo menciona es la carga fiscal. En los contratos tanto de cotitulares, en este caso, hay las personas que, bueno, es el que genera el recurso, el que trabaja, el que puede de alguna manera usar la constancia o deducir los intereses que generan las inversiones que uno va a tener. Entonces uno puede decirle al asesor que esa carga fiscal se le pase al esposo o a la esposa, dependiendo del que esté, que sea el del dinero. ¿Para qué? Para que todo ese dinero pueda ser deducible, y el que simplemente no trabaja, sea ama de casa o amo de casa, pues bueno, no afecte el tema fiscal. Todo esto que estoy englobando son aspectos legales importantes simplemente para iniciar un contrato de intermediación bursátil, que incluso aplica hasta en los bancos, ¿no? Paréntesis, e importante para el tema de la bolsa. A diferencia de un banco, abrir una cuenta bancaria tradicional, existe un cuestionario de perfil de inversión bastante interesante, que cada vez le tomamos mayor relevancia, que es conocer tu horizonte de inversión. Es decir, saber, no importa la edad, o sea, sí es un punto relevante, pero hay gente mayor que le gusta el riesgo. ¿Por qué? Porque tiene cubiertos ciertas
temas ya esenciales y le gusta arriesgar, le gusta entrar a instrumentos de más volatilidad, etcétera, ¿no? Otra cosa de parte del cuestionario importante es que no es lo mismo tener el 80% o el 100% con una institución a tener el 5%, ¿no? Eso va a hacer que esa partecita pueda estar más en acciones o en instrumentos mucho más rentables. Todo este tema del riesgo lo voy a platicar en otro episodio. Aquí es los requisitos, lo básico que me interesa que cuando no estén con un asesor, al menos con este video, pues ya lo reconozcan. Entonces, recapitulando, apertura de la cuenta que se llama contrato de intermediación bursátil, si voy a tener cotitular o no voy a tener cotitular, si no lo tengo, pues una persona autorizada, beneficiarios que evidentemente ya es por ley, afortunadamente. Ojo, hasta ahorita no hay impuestos sobre herencia, así que falleces y te están dando tu cheque para que hagas uso del dinero. Quieres abrir la cuenta con la misma institución, la haces o simplemente te lo llevas, ¿no? Entonces eso es, digamos, los aspectos totalmente básicos. Otra cosa importante de acercarte a estar con un asesor o no estar con un asesor. Aquí estoy siendo totalmente imparcial y honesto. No tiene nada de malo operar en una plataforma. Lo único es que esos aspectos pues no te los va a contar nadie, porque pues cada vez vemos el boom de las fintech, de las plataformas que te permiten operar muy barato. Es una realidad. Ahorita voy a entrar al tema de las comisiones. Las comisiones, pues como todo en la vida, son baratas porque evidentemente no tienes a una persona que te está dando la asesoría. Las comisiones tienden a ser un poquito más altas si tienes a alguien que te vaya coacheando o te vaya dirigiendo. Otra cosa, falleces y tienes una buena lana en la plataforma, pues ¿a quién le hablas? Al ser un 800 de alguna institución de México, o peor aún a un broker de Miami, que ve tú a saber si te va a atender, hacer la diligencia de la transferencia, etcétera. Repito, no es malo, hay las formas, cada vez son más ágiles, pero bueno, el tema del informarse por medio de estos medios que ya existen muy a todo dar, como es estar en YouTube y ver estas sugerencias. Otra cosa interesante y que tampoco te lo van a decir en una plataforma es el W8, y si no, pídanlo. El W8 es un documento legal que te va a hacer que no tributes doble. Es decir, yo compro acciones de Meta, que es Facebook, de Apple, de Nvidia, de Costco, de Disney, de la empresa que ustedes quieran, que cotizan en el mercado americano de origen y que están por medio de la ventana que se llama el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones, que se puede operar a través de la bolsa mexicana. Hay que ver que tengas bien firmado tu W8 o lo hagas vía la línea de link de ahora, que es la Bolsa Mexicana de Valores, para que no te den el zarpazo del 40%, y te quiten nada más el 10% que por ley te lo quitan, ¿no? Evidentemente un 30% es un ahorro inmenso. Eso en línea de en qué va, cuando pagan dividendos, recordando que las acciones cuando generan ganancias en sus asambleas, te va a caer tu lana en tu cuenta bursátil, pero si no tienes el W8 porque no te lo dijeron, te van a rebanar el 40% cuando debió haber sido el 10%. Bien, voy a dar por terminada esta breve plática, pero creo que fundamental en cuanto a la apertura de un contrato de intermediación bursátil, y voy a finalizar en el tema banco y casa de bolsa. El banco es muy bueno, pero su especialidad es prestar dinero. Los ejecutivos son muy buenos, pero su especialidad son los créditos. Probablemente el tema de inversión pues no lo tengan pues de alguna manera tan preparados, tan a la mano. ¿Por qué? Porque no es su nicho de negocio. La casa de bolsa, por excelencia, pues no somos los especialistas en créditos,
pero sí estamos especializados en la parte de inversión. Hoy que se dio hace poquito la corrida bancaria en Estados Unidos, donde quebraron varios bancos americanos, increíble mucho fue, porque bastante dinero estaba sentado en los bancos y no en los papeles del gobierno, que voy a hacer un episodio para aclarar muy bien este tema. Pero en pocas palabras, no hubo una buena orientación, una buena asesoría, no te cubrieron, recordando que hay un organismo en México que se llama el IPAP, que te protege hasta 400,000 UDIs en tu cuenta por estar en una institución, y te regresas sin problema el recurso, ¿no? Esto es un similar al FDIC. El FDIC es el similar al IPAP, donde te protege hasta más o menos los $250,000, ¿no? Entonces, tomar en cuenta muy bien eso. Y mi sugerencia final: asesórense. Cuesta, pero cuesta más no asesorarse. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje tiene su precio. Muchas gracias a todos y vamos a ver más episodios. Suscríbanse en Chartistas Mexicanos. Muchas gracias, saludos, y gracias a mi suegro, el diputado Ramírez, David Ramírez. Muchas gracias. Corte 3, 2, 1, 0, pa. Vamos a una cosa.